En un paisaje desolado y rocoso, un joven guerrero se enfrenta a dos enormes demonios con cuernos. Con su espada en ristre, se prepara para desatar un ataque devastador, la reversión de la golondrina del verdadero estilo Ganryu, una técnica que hace que su espada brille como acero negro. Su espada destella, partiendo a una de las bestias, que ruge en agonía. Los demonios restantes observan conmocionados el repentino y poderoso movimiento. Desde cerca, una aliada invisible comenta que les dejará probar el poder de su espada maldita como recuerdo para el inframundo. De pie sobre las criaturas caídas, un superviviente le pregunta al guerrero por su identidad. Él admite que no puede recordar su propio nombre, pero está seguro de una cosa, es un samurái. El mundo cambia drásticamente. El mismo joven está ahora en una habitación moderna, sentado en una silla cómoda frente a un monitor de ordenador brillante. Acaba de completar una compra en línea con un solo clic, una comodidad que le parece a la vez aterradora e increíblemente genial. En la pantalla, se desarrolla una historia diferente. Un guerrero de largo cabello claro ofrece su propia alma a su espada maldita, suplicando su poder. Un resplandor emana de la espada mientras su deseo es concedido. Está completamente cautivado por la historia, elogiando su ambientación y la construcción del mundo. Con una amplia y entusiasta sonrisa, decide que debe comprar la serie completa de inmediato. Su compra se completa, pero su expresión cambia rápidamente a una de horror. Se da cuenta de que no solo compró la serie, sino una versión especial que incluye una réplica de la espada. Intenta frenéticamente cancelar el pedido. Su pánico alcanza su punto máximo cuando aparece un mensaje en la pantalla. El artículo no se puede cancelar. Lanza un grito de frustración y luego intenta consolarse, razonando que mientras reciba la serie completa, todo estará bien. Promete revisar con más cuidado la próxima vez. A la mañana siguiente, la luz del sol entra en su habitación. Se revuelve en la cama, revisando somnolientamente su teléfono. Recuerda los acontecimientos de la noche anterior, dándose cuenta de que se quedó dormido en un ataque de frustración, una siesta de rabia. Considera su obligación de ir a la escuela, pero la idea es rápidamente descartada. Con una expresión de cansancio, decide volver a dormir, arropándose más con las sábanas. Fue arrancado de su sueño por el insistente timbre de la puerta, preguntándose quién demonios podría ser tan temprano. En la puerta, un repartidor confirmó que estaba en la residencia Miyamoto y anunció que tenía 2 paquetes. El joven afirmó que era el lugar correcto, sorprendido cuando el repartidor le advirtió que las cajas eran pesadas. Las tomó, murmurando un agradecimiento y maravillándose de lo rápido que era el servicio de entrega. El nombre en la etiqueta de envío estaba claramente impreso, Soji Miyamoto. De vuelta en su habitación, Soji se sentó frente a las grandes cajas, con los brazos cruzados. No podía entender cómo una réplica de espada podía ser tan enorme y pesada. Decidió que leería su manga más tarde. Su curiosidad pudo más y decidió abrir el paquete más grande. Con un gruñido, forzó la apertura del largo estuche que había dentro. Levantó la larga katana negra de su estuche. Notó que no se parecía en nada al diseño de la imagen, pero ese pensamiento fue rápidamente superado por una oleada de emoción. La espada era increíblemente genial. Una sonrisa se extendió por su rostro. Decidió que la blandiría solo una vez, con cuidado de no golpear la pared. Adoptó una postura amplia y azotó el aire con la hoja. En el instante en que completó el movimiento, un destello de luz cegadora estalló en su habitación. La fuerza inesperada lo desequilibró, y gritó en estado de shock mientras era lanzado hacia atrás. Aterrizó bruscamente en el suelo con un grito de dolor. Aturdido, levantó la vista, preguntándose qué acababa de pasar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver un patrón circular, brillante e intrincado, que había aparecido en el suelo donde había estado de pie. En un parpadeo, su entorno cambió por completo. Ya no estaba en su dormitorio, sino en un vasto salón de piedra. Ante él se encontraban 3 guardias con armadura, sus rostros grabados con alarma y confusión ante su repentina aparición. Se quedó estupefacto, las figuras acorazadas a su alrededor eran un borrón de acero y sorpresa. ¿Quién? Logró balbucear, completamente desconcertado por su nuevo entorno. Su confusión fue recibida con un repentino estallido de emoción por parte de los guardias. Proclamaron que el héroe finalmente había aparecido y que su ritual de invocación había sido un éxito. Uno de ellos señaló la hoja en su mano, identificándola como la legendaria espada sagrada. Procesó sus palabras, pero nada tenía sentido. Se cuestionó internamente el significado de héroe, invocación y espada sagrada, mientras los términos resonaban en su mente, completamente ajenos a él. Su mirada se posó en un hombre con corona y porte real. Soji se preguntó si se había topado con algún tipo de evento de cosplay, todavía incapaz de comprender cómo había sido teletransportado. El propio rey parecía sorprendido, señalando que la invocación había tenido éxito incluso antes de que pudiera terminar el encantamiento. Tratando de obtener una respuesta directa, le preguntó al rey dónde estaba exactamente. El hombre declaró grandiosamente que era su castillo en el reino de Etoile. La respuesta solo profundizó la frustración de Soji, no estaba preguntando por la ambientación, sino por una ubicación real. Se dio cuenta con un sentimiento de desánimo que estaban teniendo 2 conversaciones completamente diferentes. Justo en ese momento, una joven de largo cabello claro se acercó, dirigiéndose al rey como «padre». El rey la reconoció como Erika. Ella sugirió amablemente que el héroe probablemente solo estaba confundido después de ser invocado a un nuevo mundo y se ofreció a encargarse de la explicación. El rey consideró su propuesta y estuvo de acuerdo, reflexionando que era un curso de acción adecuado. Creyó que al héroe probablemente le resultaría más fácil hablar con ella. Con un simple «sí», Erika aceptó la responsabilidad. Luego, dirigió toda su atención al joven desconcertado.
Con una sonrisa educada, se presentó como Erika Etoile, afirmando que era un placer conocer al héroe. Después, amablemente le preguntó su nombre. Todavía nervioso por su presencia, se tocó la mejilla y tartamudeó su nombre, Soji. Soji Miyamoto. Al oír su nombre, Erika hizo una reverencia formal. Se disculpó sinceramente con él, señor Soji, por haberlo invocado a tal lugar de forma tan abrupta. Agitando las manos frente a él, insistió rápidamente en que estaba bien y que no debía preocuparse. Ella le explica sin rodeos que este no es el mundo en el que él vivía. Soji, desconcertado, se rasca la nuca y pregunta dónde está, insistiendo en que hace solo unos momentos estaba en su casa. Él descarta internamente sus palabras como parte de un juego de rol, pero ella le hace un gesto para que la siga hasta un gran ventanal, prometiéndole que será más rápido si ve la verdad con sus propios ojos. Al asomarse, sus ojos se abren de par en par por la conmoción al ver una extensa ciudad amurallada abajo. La princesa Erika le pregunta si ahora le cree, revelándole que ha sido llamado a este mundo como el héroe, invocado para salvarlo. 3 días después, le sirven un desayuno espléndido a Sir Soji. Él da las gracias en voz baja. Reflexiona sobre lo fácil y lujosa que se ha vuelto su vida desde que lo tratan como a un héroe. Por un momento, saborea una taza de té, pensando que esto es lo mejor, pero su calma se hace añicos. Golpea la mesa con los puños, gritando que la situación es imposible y deseando que todo fuera solo un sueño. Se pellizca las mejillas desesperadamente, con la esperanza de despertar o de que le revelen que todo es una broma. Pero el dolor es real y, a medida que lo asimila, su expresión se vuelve sombría. Su atención se centra en la espada que descansa cerca. Recuerda cómo, al blandirla, pareció rasgar el espacio mismo. Agarra la empuñadura con firmeza. Se le ocurre una idea. Había asumido que la espada era una simple réplica, pero ahora se pregunta si es una auténtica espada maldita. Una chispa de esperanza se enciende en su interior. Si blandirla fue lo que lo trajo aquí, quizás blandirla de nuevo lo envíe a casa. Con un grito triunfante, pone toda su fuerza en un poderoso mandoble, creyendo que por fin podrá volver a casa. La fuerza del tajo destroza los muebles cercanos y el impulso lo hace tropezar y caer al suelo. Aturdido, se incorpora en el suelo y mira a su alrededor. Se da cuenta con una sensación de desasosiego que esta no es su habitación. Mientras se pregunta en voz alta si ha metido la pata, la princesa Erika se asoma por la puerta ahora dañada. Ella se quedó en el umbral de la habitación en ruinas, con la mirada fija en el chico invocado. Él, a su vez, le gritaba a su propia arma, declarando que era una simple espada basura, no una hoja maldita ni sagrada. Su voz era tranquila mientras llegaba a su conclusión. Después de todo, él no era el héroe. Azorado, él intentó darle la razón, tartamudeando que eso era lo que había estado intentando decirles todo el tiempo. Él guardó silencio, observándola mientras ella lo contemplaba con una expresión firme e indescifrable. Su expresión se suavizó ligeramente. Con una sonrisa amable, le preguntó si podía contarle su historia de nuevo, en detalle. Un tiempo después, sentados a una mesa, Soji terminó de relatar cómo llegó a este mundo a través del poder de la misteriosa espada. Tras un momento de consideración, la princesa Erika dejó escapar un largo y pesado suspiro. El repentino cambio en su humor lo tomó por sorpresa, y su asombro se convirtió en shock cuando ella lo miró con ojos fríos y declaró que él no era el héroe, sino simplemente un farsante. Él agitó las manos frenéticamente, tratando de explicar que nunca fue un héroe en primer lugar, por lo que era imposible que fuera un farsante. Pero al mirarla, una sensación de inquietud lo invadió, algo en la princesa se sentía terriblemente mal. Su mirada permaneció fija en él mientras le daba un ultimátum escalofriante. Su padre y todos en el castillo creían que él era el verdadero héroe. Si llegaran a descubrir que era un farsante, sería ejecutado. La palabra golpeó a Soji con la fuerza de un impacto físico. El castigo era demasiado extremo para la situación. Él replicó, protestando que nunca había fingido ser nada. Pero ella lo interrumpió, con voz cortante, acusándolo de hacerse pasar por el héroe. Él la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía, suplicando que debía estar bromeando. Ella explicó con calma que sus intenciones eran irrelevantes. Lo único que importaba era la creencia de su padre y los demás. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión inflexible. Normalmente, admitió, él tendría una opción en el asunto. La palabra quedó suspendida en el aire, y él levantó la vista, preguntándose qué clase de opción podría significar. Se le presentó la cruda realidad de su situación. La princesa Erika, apuntándole directamente, le expuso los dos caminos que tenía ante él. La primera opción era simple y sombría, ser ejecutado en el acto. La alternativa, le explicó, era aceptar el papel que le habían asignado, lo quisiera o no, y derrotar al rey demonio como el héroe. Era una elección repentina y definitiva, de vida o muerte. La princesa Erika le presenta al joven, Soji Miyamoto, una cruda elección, ser ejecutado o derrotar al señor de los demonios como un héroe. La repentina y abrumadora proposición sume su mente en un pánico total mientras cuestiona el papel que se le impone. Tras este ultimátum, se encuentran fuera de las murallas del castillo. La princesa mantiene una expresión decidida mientras se la sigue, vestido con su sudadera moderna y llevando a regañadientes una katana enfundada. Ella se vuelve hacia él, insistiendo en que simplemente tiene que derrotar al señor de los demonios. Si puede lograr eso, explica, no importará si es un héroe falso o el verdadero. Él retrocede ante la sugerencia, protestando que es imposible. Argumenta que, como ni siquiera es un héroe, toda la idea de que él venza al señor de los demonios es absurda. Su respuesta es contundente y pragmática. Si se niega a intentarlo, simplemente morirá sin hacer nada en absoluto.
Ante esta lógica, él solo puede gruñir de frustración. Sus palabras provocan un momento de sombría reflexión. Considera que su vida en casa no era particularmente buena, así que tal vez un final rápido no sería tan malo. Aún así, se queja de que nunca ha estado en una pelea. La princesa lo presiona para que tome una decisión, afirmando que luchar es su única opción para evitar la ejecución. Una imagen fugaz del verdadero héroe samurái destella en su mente. Sus pensamientos se desvían hacia un manga que estaba leyendo, uno que aún no ha terminado. La princesa lo mira, confundida por la palabra desconocida. Este objetivo aparentemente pequeño y personal enciende un fuego en su interior. Apretando el puño, grita su aceptación, declarando que derrotará al señor de los demonios y se convertirá en un héroe de verdad. Con su declaración, la princesa sonríe, complacida de que el asunto esté zanjado. Y así, comenzaron sus días como héroe, partiendo de inmediato para derrotar al señor de los demonios, cuya ominosa silueta se cierne en la distancia. Sin embargo, el heroico comienzo no fue tal. La realidad del viaje lo golpea con fuerza, y pronto está jadeando y sudando, completamente abrumado por el esfuerzo físico. Se desploma en el suelo, sin aliento. Dos aldeanos preocupados corren a su lado, y uno le pregunta si el héroe se encuentra bien. Entre jadeos, logra asegurarles que está bien. Se pone en pie con dificultad, el sudor goteando de su frente. El mes de entrenamiento está resultando brutal, incluso antes de convertirse oficialmente en un héroe. Admite para sí mismo que no está bien, como un tipo casero que no ha hecho ejercicio desde la secundaria, duda de su capacidad para resistir, a pesar de haber sido elegido por la espada sagrada. Su lucha en público atrae la atención de los espectadores, quienes comentan lo difícil que parece justo cuando llega la princesa Erika. Los aldeanos la saludan como Lady Araka, pero su atención está centrada únicamente en él. Ella cuestiona bruscamente su actitud, amenazando con revelar su verdadera identidad en ese mismo instante. Sorprendido, él se pone firme y se disculpa profusamente. El semblante de ella se suaviza entonces mientras lo anima a dar lo mejor de sí, recordándole que derrotar al señor de los demonios es su primer objetivo. Mientras continúa, los aldeanos lo animan, notando que el héroe está recuperando el ritmo. Declaran su propia determinación, afirmando que ellos tampoco pueden permitirse perder. Sin embargo, la princesa Erika revela una motivación más personal. Con una sonrisa astuta, le dice en voz baja que se esfuerce al máximo, añadiendo que es por el bien de ella. El comentario lo enfurece, y suelta un grito de pura frustración. Y así, su entrenamiento intensivo como héroe comenzó en serio. Fue sometido a ejercicios básicos, como cargar pesados troncos, todo para fortalecer su cuerpo y que al menos pudiera defenderse. Tras el agotador acondicionamiento físico, su educación continuó con lecciones de la princesa, quien le instruyó sobre la naturaleza de este otro mundo. Ella le explicó que el mundo al que fue enviado está dividido en este y oeste. El este está gobernado por los humanos, mientras que el oeste es el reino de los demonios, bajo el dominio del Señor de los Demonios. La historia continuaba, el Señor de los Demonios comanda legiones de demonios e invade el este, buscando conquistar el mundo. Como contramedida, la diosa que protege a la humanidad invoca a un héroe, la esperanza de la humanidad, para que empuñe la espada sagrada. Él reflexiona sobre esta inmensa responsabilidad, considerándolo un completo misterio por qué fue elegido para tal misión. El pensamiento de huir se le cruza por la mente, pero una voz aguda interviene, advirtiéndole que ni se le ocurra. Es la princesa Erika. Le dice que su rostro es demasiado honesto y fácil de leer. Luego declara que ella, la maga más fuerte de Etoile, lo acompañará en su viaje. Sosteniendo un objeto mágico, le lanza un ultimátum escalofriante: si intenta huir, ella misma lo matará. La amenaza lo deja completamente petrificado. Él permaneció en silencio mientras la princesa Erika, absorta en un libro, le recordaba que ella también lo estaba ayudando. Le aconsejó que entrenara como si su vida dependiera de ello, un pensamiento escalofriante dada su presencia en el grupo. Internamente, Soji llegó a la conclusión de que ella era mucho más aterradora que cualquier demonio. Rompiendo su silencio, finalmente hizo la pregunta que le había estado molestando: ¿por qué una princesa como ella se uniría voluntariamente a una misión tan peligrosa para ayudarlo? La princesa Erika cerró su libro de golpe. Tras un momento, accedió a contárselo, revelando su verdadero propósito: estaba buscando a su pareja destinada. La respuesta dejó a Soji completamente desconcertado. Ella explicó la tradición del reino: la princesa está destinada a casarse con el héroe que venza al señor de los demonios. La reacción de sorpresa de Soji no fue la que ella esperaba, y furiosa le exigió saber si se estaba burlando de ella. Él balbuceó que solo estaba sorprendido. La implicación le cayó como un rayo. Si tenía éxito, tendría que casarse con ella. Pero antes de que pudiera procesar completamente la idea, Erika lo interrumpió con una declaración fría y definitiva: con él, era una imposibilidad absoluta. Aún sin poder entenderlo, insistió en el punto, preguntando si derrotar al señor de los demonios no los obligaría a casarse según la propia tradición de su país. Ella admitió que su lógica era técnicamente correcta, pero solo si él fuera el héroe genuino. Como era un farsante, la regla no se aplicaba. Además, explicó, ganara o perdiera, sería ejecutado, lo que resolvería el problema limpiamente. Su verdadero objetivo en este viaje era recorrer el mundo, conocer a mucha gente y encontrar a la persona con la que realmente estaba destinada a casarse, bajo sus propios términos. Señalándolo directamente, declaró que sus intereses estaban perfectamente alineados. Su búsqueda de un marido y la lucha de él por sobrevivir eran ahora una y la misma cosa. Él preguntó con cautela si eso significaba que eran aliados, al menos por ahora.
Erika sintió, pero al darse la vuelta para irse, le dio una última advertencia, más le valía estar preparado, porque ella no tenía intención de hacer concesiones. A solas, Soji se resignó al hecho de que, de cualquier manera, dependía completamente de la ayuda de ella para sobrevivir. Pasaron unos días. Soji se dedicó a su entrenamiento, y su físico mostraba los resultados. Erika se acercó, reconociendo que había desarrollado una resistencia considerable. Viendo que su agotador entrenamiento daba frutos, declaró que un héroe obviamente necesita equipo y le presentó un maletín grande y resistente. Se yergue con su nuevo atuendo, con una expresión de asombro en el rostro. La princesa Erika le explica que debería estar agradecido. El sastre real utilizó información de su mundo para crear el conjunto específicamente para él. Radiante de emoción, le da las gracias a la princesa, comentando lo genial que se ve la ropa y lo bien que combina con su espada. Erika aclara que el atuendo fue diseñado para facilitar la movilidad y complementar su arma única. Ahora, debidamente equipado, siente una oleada de expectación por el viaje que le espera, justo cuando una voz anuncia que han hecho esperar a Lady Arca. En respuesta, Erika les pide que entren. Se vuelve hacia Soji y le presenta a dos compañeras de confianza que se unirán a ellos para derrotar al Señor de los Demonios, Arca la Guerrera, una joven enérgica con una gran espada, y Samarena Lawrence, una mujer serena conocida como la Santa. Se queda desconcertado por la repentina aparición de las nuevas integrantes de su grupo. Arca no pierde el tiempo y se adelanta para preguntarle alegremente su nombre al héroe. Azorado, él se presenta como Miyamoto Soji, añadiendo rápidamente que pueden llamarle simplemente Soji. Ella considera su nombre por un momento y luego comenta sin rodeos que Soji no suena particularmente heroico. Semirena la reprende suavemente por ser grosera, lo que lleva a Arca a ofrecer una rápida disculpa, admitiendo que es una mala costumbre. El comentario deja a Soji sin palabras y avergonzado, mientras que la princesa Erika lucha por ocultar su diversión. Tras la breve interrupción, Semirena se presenta formalmente. Explica que su misión es difundir el resplandor de la diosa y que espera con ansias trabajar con el héroe elegido. Soji, momentáneamente distraído por su imponente figura, balbucea su acuerdo. Sin ser consciente de sus pensamientos, Semirena siente un repentino e inexplicable escalofrío. Observa a sus nuevas compañeras, la guerrera directa, la santa serena y la princesa calculadora, y se pregunta en privado si este ecléctico grupo es realmente capaz de derrotar al Señor de los Demonios, pensando que un grupo de héroes debería ser más formidable. Mientras contempla esto, Erika lo llama por su nombre. Lo mira con expresión seria, recordándole que no olvide que su partida está fijada para el día siguiente. Sus palabras lo dejan momentáneamente atónito, procesando la contundencia de la orden. Él se queda atónito, completamente desconcertado por la abrupta orden de partir tan pronto. Su mente lucha por procesar la repentina noticia, y su sorpresa se manifiesta en un simple y perplejo ¿eh? Detrás de él, sus nuevas compañeras reaccionan con energías marcadamente distintas. Arca levanta los brazos con alegre disposición, mientras Semirena mantiene su serena compostura. Y así, sin previo aviso, su repentino viaje comienza. En las puertas del castillo del reino de Toire, la princesa Erika se despide de su padre, anunciando su partida. El rey, con expresión grave, mira a su hija y le advierte que tenga cuidado pase lo que pase. Detrás de ella, Soji Miyamoto espera mientras su viaje de aventura comienza oficialmente. Luego dirige su atención al joven, dirigiéndose a él directamente como Hiro Dono. El monarca hace una súplica solemne, confiando a su hija, su reino y la salvación de toda la humanidad al cuidado del héroe. Con un grito decidido, Soji acepta el encargo, jurando que derrotará al rey demonio. El rostro del rey se suaviza, reconfortado por las resueltas palabras del joven. Hecha la promesa, una carreta cubierta conducida por la guerrera con orejas de gato, Arca, se aleja del castillo traqueteando hacia el campo. Dentro de la traqueteante carreta, Soji suelta un suspiro de alivio, admitiendo que era la primera vez que tanta gente lo despedía. Erika le aconseja que se acostumbre, ya que ahora llamará la atención donde quiera que vaya. Él se acerca, susurrando con expresión de pánico que sería un desastre si ellos se enteraran. Mientras él se preocupa, Arca observa alegremente desde el asiento del conductor que, para ser un lugar en guerra con el rey demonio, los alrededores son bastante pacíficos. La princesa Erika responde a la observación, afirmando que por supuesto que es pacífico. Explica que su reino es el más grande y seguro del reino humano, tanto que ni siquiera el ejército del rey demonio ha llegado tan lejos. A pesar de su confiada explicación, Soji sigue nervioso. Le recuerda que los monstruos todavía habitan este mundo y le pregunta con ansiedad si recuerda ese hecho. Él permaneció tenso mientras viajaban, y la princesa Erika, al notar su tensión, le ofreció un amable recordatorio con una suave sonrisa, diciéndole a Soji que no bajara la guardia. Ella continuó, sugiriendo que, dado que su viaje sería largo, era natural que los compañeros cercanos se llamaran por sus nombres de pila. La propuesta informal pareció tomar a Soji por sorpresa. Su sorpresa se convirtió rápidamente en entusiasmo. Santa Semirena expresó su deleite ante su entusiasmo, invitándolo a llamarla Semirena sin dudarlo, ya que ahora eran camaradas. Soji aceptó felizmente. Luego declaró que también llamaría a la princesa Erika. Ella consintió, pero su mirada severa conllevaba una advertencia tácita de que no se volviera engreído. El repentino cambio en su comportamiento le provocó un escalofrío inexplicable a Soji. Malinterpretando su reacción, Semirena le preguntó si se había resfriado. Le tomó las manos con delicadeza, ofreciendo una oración por su pronta recuperación mientras un Soji, nervioso, intentaba explicar que no se refería a eso. El momento alegre se hizo añicos.
Arca gritó alarmada cuando el carruaje se detuvo de forma súbita y violenta, con los caballos encabritándose de terror. Zarandeados por la sacudida, el grupo luchó por recuperar el equilibrio. Soji tropezó accidentalmente con Erika, quien lo amonestó antes de que Semirena gritara, preguntándole a Arca qué sucedía. La guerrera con orejas de gato anunció con gravedad que habían aparecido monstruos, poniendo a todos en alerta máxima. En el camino, una manada de monstruosos lobos grises les bloqueaba el paso, gruñendo. Un espécimen enorme de 3 ojos los lideraba. Arca evaluó la situación, estaban rodeados y tendrían que luchar. Aunque no le gustaban los conflictos inútiles, Erika aceptó que no había más remedio. A su lado, la expresión de Soji se endureció con determinación mientras asentía, preparándose para la inevitable batalla. Rápidamente idearon una estrategia. Arca tomó el mando, declarando que se encargaría de los enemigos de la derecha y asignando el flanco izquierdo a Soji. Mientras él confirmaba, Semirena afirmó que protegería el carruaje con una barrera, y Erika se comprometió a apoyar a ambos combatientes. Soji Miyamoto se mantiene firme, intentando calmar sus nervios. Se dice a sí mismo que está bien, admitiendo que, aunque está aterrorizado, entrenó específicamente para derrotar al rey demonio. Razona que si ni siquiera puede con unos cuantos monstruos, nunca podrá enfrentarse a su enemigo definitivo. Su determinación se pone a prueba de inmediato cuando uno de los lobos grises se abalanza con las fauces abiertas. Grita, tropezando hacia atrás mientras los dientes de la bestia se cierran a escasos centímetros de él. Mira hacia atrás alarmado y ve a otros 2 lobos de 3 ojos acercándose, cortándole la retirada. Rodeado, blande su espada desesperadamente para defenderse de la jauría que le gruñe. Justo cuando un lobo está a punto de clavarle los dientes, un enorme fragmento de hielo brota del suelo, empalando a la criatura. Soji mira conmocionado mientras la princesa Erika le advierte que no baje la guardia. Él se disculpa rápidamente, nervioso por su error casi fatal. Desde arriba, Arca desciende con un potente tajo de su enorme espada, derribando a otro lobo. Aterriza y confirma que parece que ya no quedan más. Soji observa, asombrado, pensando para sí que, a pesar de su pequeña estatura, es una auténtica guerrera, blandiendo esa enorme espada como si nada. Con la batalla concluida, Santa Semirena comprueba cómo está el grupo. Arca, Soji y Erika informan de que están bien. Sin embargo, Semirena se da cuenta de un rasguño en el brazo de Arca y le toma la mano con delicadeza, aconsejándole que no se esfuerce demasiado. Soji observa la interacción, dándose cuenta de que Semirena es una verdadera santa y la sanadora de confianza del grupo. Agradece a sus compañeros su increíble trabajo, y él y Arca chocan los puños para celebrarlo. En ese momento, un ojo siniestro y reptiliano brilla en la oscuridad. De repente, Soji se estremece y le dice a la princesa Erika que siente un extraño escalofrío. Su preocupación es inmediata. Semirena le pregunta si está bien, preguntándose si se ha resfriado. Le sugiere que regresen al carruaje para que pueda prepararle una bebida caliente y él pueda descansar. Él la mira, con expresión inquieta, y empieza a sentir. En otro lugar, una entidad invisible revela una sonrisa llena de dientes afilados como cuchillas. Reflexiona que la información que recibió sobre el movimiento del grupo del héroe era correcta. Después de todo, la amenaza invisible se revela con una sonrisa malvada, mostrando sus afilados dientes. Se presenta como Lord Palparos, uno de los 7 de élite del Rey Demonio. El grupo queda atónito ante esta declaración. Soji Miyamoto expresa su conmoción colectiva, preguntándose por qué un miembro del ejército de élite del Rey Demonio estaría presente en el supuestamente seguro reino de Toire. Él levanta la vista para ver la forma completa del demonio, una figura imponente y alada que lo saluda burlonamente como Hiro-sama. Aún en el suelo, Soji exige saber quién es. Palpatos explica que debería ser obvio, está aquí por orden del Rey Demonio para eliminar elementos peligrosos como ellos. Añade que también vino a ver qué clase de héroe era Soji, expresando su decepción por no haber podido acabar ni siquiera con unos perros débiles. Mientras el demonio habla, Santa Semirena observa la reacción de Soji. Su rostro está ensombrecido y ella nota que está temblando intensamente de ira. Aprieta el puño con fuerza. Internamente, echa humo por las tácticas del rey demonio, preguntándose quién le lanza un jefe de élite a un héroe justo al principio. Piensa para sí mismo que existe algo llamado equilibrio de juego. Antes de que pueda actuar movido por su ira, Arca se lanza hacia adelante, ignorando el peligro. Soji le grita que se detenga, dándose cuenta de que no es el momento para un asalto imprudente. Ella salta en el aire con un grito feroz, con la espada lista para atacar. Palpato simplemente sonríe, sin inmutarse, y murmura que su ataque es demasiado ligero. Con un solo y casual revés, la derriba del cielo. Ella cae dando tumbos sin poder hacer nada mientras Soji grita su nombre con horror. Él corre a su lado de inmediato, preguntándole si está bien. Haciendo una mueca de dolor, Arca insiste en que está bien y que es solo una herida menor. Él solo pudo observar cómo el demonio, Lord Palparos, pisoteaba con fuerza suficiente para hacer añicos el suelo. Cerca de allí, la princesa Erika y la santa Semirena se acurrucaban juntas, indefensas. Una sonrisa cruel se extendió por el rostro de Palpatos mientras se dirigía a su oponente derribado. Notó su resistencia con diversión, prometiendo seguir aplastándolos hasta que finalmente se rompieran. La pura malicia en su voz le provocó un escalofrío a Arca, quien se dio cuenta con creciente horror de que su situación se había vuelto completamente desesperada. El demonio Palpato se cierne sobre los héroes, con una expresión de desprecio. Jura hacerlos pedazos, declarando que el pequeño mocoso será el primero en caer. Abajo, Soji Miyamoto lo mira aterrorizado, se vuelve hacia su compañera y le pregunta qué van a hacer. Su pregunta se encuentra con una ráfaga de reacciones de pánico.
Soji le grita a Arca, quien replica que no están perdiendo. Abriéndose paso entre el caos, la princesa Erika los llama, diciéndoles a ambos que se acerquen a ella de inmediato mientras comienza a canalizar su magia. Ella desata el hechizo con un grito de transferencia espacial y todo el grupo desaparece en un destello de luz cegadora. A solas, Palpato sonríe, admitiendo que su escape no estuvo nada mal. El grupo reaparece en otro lugar, desplomándose en el suelo. Arca le pregunta a la princesa si puede usar la teletransportación. Erika lo confirma, pero explica las importantes desventajas, consume una cantidad masiva de maná y solo puede viajar a lugares en los que ya ha estado, lo que hace imposible usarla repetidamente. Soji observa con una mezcla de alivio y miedo persistente. Reconoce que su hechizo lo salvó, dándose cuenta de que si hubieran seguido luchando allí, habrían sido aniquilados sin duda. Luego se vuelve hacia Arca, diciéndole con severidad que no vuelva a cargar imprudentemente. Le recuerda que su enemigo era uno de los altos mandos del Rey Demonio, aunque solo fuera de nombre. Con un gruñido de frustración, Arca acepta el punto. Mirando la desconocida plaza del pueblo, Arca pregunta dónde están. Semirena lo reconoce como el pueblo más cercano al reino de Toa, un lugar que visitó durante una inspección. Erika lamenta la pérdida de su carruaje, pero Soji responde que tienen suerte de estar vivos. Mientras acuerdan entrar en el pueblo para decidir su próximo movimiento, él se pregunta en voz alta qué deberían hacer ahora. Justo cuando deciden moverse, un fuerte estruendo surge desde el interior del pueblo, sobresaltando al grupo. Los civiles aterrorizados comienzan a huir mientras Soji y Erika se dan cuenta de que la conmoción viene de adentro. Sin dudarlo, comienzan a correr hacia el origen del caos. Soji grita con incredulidad, exclamando que tienen que estar bromeando. Llegan a una escena de terror. Otro demonio, Barbatos, amenaza a un civil mientras Palpatos observa desde un tejado, burlándose de ellos por huir. Soji reconoce la nueva amenaza al instante, gritando su nombre. Desde arriba, Palpatos lo saluda con frialdad, comentando que el héroe y su compañía llegan tarde. Él y la princesa Erika solo podían mirar con incredulidad mientras el demonio Barbatos sonreía amenazadoramente. La criatura se burló, preguntando si de verdad creían que eran los únicos que podían teletransportarse. Erika se dio cuenta de repente de que lo habían subestimado gravemente. Mientras comenzaba su confrontación, los aldeanos cercanos giraron la cabeza en un torbellino de movimiento. Su miedo inicial dio paso a un destello de esperanza al reconocer a los recién llegados, preguntándose en voz alta si el héroe finalmente había venido a salvarlos. El ojo reptiliano de Barbatos se entrecerró, su atención fija únicamente en Soji. Habló con una certeza escalofriante, declarando que ya no había escapatoria para el supuesto héroe. En respuesta a la amenaza del demonio, la expresión de Arca se endureció. Maldijo su terrible suerte, pero inmediatamente se volvió hacia Soji, su voz llena de una sombría resolución, gritando que no tenían más opción que luchar. Su declaración fue recibida con un acuerdo inmediato. Santa Semirena afirmó que estaban con él, mientras que la princesa Erika le instó a prepararse para la batalla que se avecinaba. Soji miró a sus compañeros, su voz temblaba ligeramente al reconocer su unidad. Encontrando fuerza en su determinación, desenvainó su espada y les pidió que le prestaran su poder. Los cuatro héroes se mantuvieron juntos, un frente unido contra la abrumadora amenaza, aceptando que no había otro camino. Cerniéndose sobre ellos, la enorme figura de Palpatos extendió sus alas. Con una sonrisa condescendiente, los invitó a atacar, pidiendo únicamente que intentaran entretenerlo. La batalla terminó en un instante. Soji yacía herido en el suelo, jadeando de dolor mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Al otro lado de la plaza, Arca montaba guardia mientras la princesa Erika y Santa Semirena atendían a los aldeanos caídos, el caos como testimonio de su rápida derrota. La princesa Erika y Santa Semirena observaban con horror, comentando lo grave que se había vuelto la situación en solo un minuto. Barbatos se cernía sobre los héroes caídos, burlándose de que siguieran en pie a pesar de no tener ninguna posibilidad de victoria. Arca le respondió desafiante que ganar no era la cuestión, luchaban porque tenían que ganar. Su desafío solo pareció aburrir al demonio. Barbatos de repente agarró a Arca por la cabeza, levantándola del suelo mientras declaraba su intención de aplastarle la garganta. Mientras ella luchaba por respirar, Soji gritó su nombre, suplicando al demonio que se detuviera. Barbatos simplemente se rió, encontrando divertido su espíritu inquebrantable. Yacía en el suelo, incapaz de obligar a su cuerpo a moverse. Se maldijo a sí mismo, pensando que era un héroe falso. Si huía, si se rendía, sería menos que humano. Mientras agarraba la empuñadura de su espada, una voz resonó, declarando que su determinación había sido recibida, fuerte y clara. En respuesta a la voz, una luz brillante brotó de su cuerpo, haciéndole levantar la vista confundido. Cerca de allí, Barbatos apretó el cuello de Arca, comentando con crueldad que se ocuparía de la mocosa gritona más tarde. Observando la escena con horror, la princesa Erika gritó que se detuvieran. Una voz nueva y tranquila simplemente ofreció sus disculpas. En un instante, la fuente de la voz atacó. Un puño atravesó limpiamente el pecho de Palpatos, quien miró la herida abierta con incredulidad. La víctima del demonio, Arca, ahora estaba a salvo en brazos de una figura encapuchada que se encontraba donde Soji había estado momentos antes. La misteriosa figura le dio una suave palmada en la cabeza a Arca, elogiando su valiente resistencia como algo magnífico. Azorada y confundida, Arca levantó la vista, preguntando si era Soji. La princesa Erika observaba desde la distancia, haciéndose la misma pregunta. Dándoles la espalda, el espadachín desenvainó una segunda espada.
Se dirigió a ambas como valientes doncellas, reconociendo que habían luchado bien. Luego se enfrentó al demonio herido, con una expresión sombríamente decidida, y les dijo a las doncellas que le dejaran el resto a él. Palpatos le devolvió la mirada, gruñendo la palabra con una mezcla de odio y reconocimiento, héroe. Mientras tanto, en un vacío dentro de su propia mente, el verdadero Soji observaba, completamente desconcertado. Ya no tenía el control y se preguntaba frenéticamente qué estaba sucediendo. El espíritu que controlaba su cuerpo le habló internamente, instándole a no entrar en pánico y asegurándole que no era un enemigo. Soji no podía entender por qué su cuerpo se movía por sí solo y decía frases tan geniales. El espíritu admitió que no recordaba su propio nombre, pero que su propósito estaba claro. Externamente, Palpatos exigió saber quién era. El demonio rugió, enfurecido porque el héroe estaba murmurando mientras su brazo estaba destrozado. En un borrón de movimiento, el héroe le cortó el otro brazo a Palpatos. Declaró con calma que también había tomado el otro, preguntando si la balanza estaba ahora equilibrada. Mientras él permanecía transformado, sus compañeras solo podían observar en un silencio atónito, pronunciando su nombre con incredulidad. Su adversario, sin embargo, estaba lejos de ser derrotado. El brazo cercenado de Palpatos comenzó a regenerarse mientras gruñía, presumiendo que podía regenerar cuantos quisiera y advirtiendo que no subestimaran extremidades como las suyas. Acusó al guerrero de volverse engreído y juró matarlo. El espíritu que poseía a Soji comparó con calma la regeneración del demonio con una serpiente de un cuento de hadas. Dentro de su propia mente, el verdadero Soji retrocedió, horrorizado por la demencial sed de sangre del espíritu, una intensidad que normalmente no podría soportar por el miedo. Se dio cuenta con pavor de que esta nueva personalidad estaba disfrutando de la pelea. Con un rugido furioso, Palpatos se abalanzó, gritando su intención de matar. El espíritu en el cuerpo de Soji se mantuvo sereno, reconociendo la técnica del demonio como verdadero Ganryu. En un destello de acero, el espíritu respondió al ataque con una contramaniobra propia, el giro de la golondrina. Su espada encontró su objetivo. El espíritu reconoció con calma que, aunque Palpatos era un enemigo monstruoso, seguía siendo una criatura viva. El giro de la golondrina fue absoluto, cercenando limpiamente la cabeza del demonio de sus hombros. El espíritu se arrodilló ante la cabeza caída, expresando su asombro de que el demonio pudiera permanecer consciente. Desde el suelo, la cabeza cercenada de Palpatos lo maldijo, exigiendo saber qué clase de ser era. Se levantó, con una leve sonrisa en los labios. Confesó que no podía recordar su propio nombre, pero afirmó una cosa con certeza, era un samurái. Una segunda personalidad, desconocida, había emergido por completo.